Buenas noches a todos, es un gusto tenerlos aquí y sobre todo es un gran gusto tener a Miguel y a Rosales con el tema determinantes económicas en las luchas de la independencia. Tenemos la pregunta de Walter Sotomayor. Muchas gracias, muy interesantes las dos exposiciones. Y quería referirme un poco a lo que habla Miguel Roca. Y es que a lo largo de los 16 años de lucha de independencia, yo veo que hay una indefinición muy grande entre, digamos, una idea más digamos, originaria de Lima, en la que se defienden los valores monopolísticos de Lima, siendo que Buenos Aires estaba disputando ese espacio, el transporte de la plata de Potosí y todo eso. Y parece que hay mucho comercio en esa época, pero Lima, digamos, gana poder en todo ese periodo colonial con la exclusividad del puerto del Callao. Entonces, hay una disputa bajo criterios muy diferenciados. Por ejemplo, lo que dice Halperin Dongui al respecto de Buenos Aires es de que los criollos porteños comienzan a sentirse, digamos, independientes en la medida que consiguen rechazar las invasiones inglesas. O sea, hay un empoderamiento de Buenos Aires que es, en el fondo, la independencia. Y hay una dificultad muy grande que el libro del señor Roca nos cuenta con mucho detalle, ni con Lima ni con Buenos Aires. Hay otro señor que es peruano, Heraclio Bonilla, que nos habla sobre esa dificultad que nosotros los bolivianos tuvimos con Lima, ¿no? Son dos concepciones de lo que sería una autonomía o una independencia. Lo que yo quiero decir es de que la economía sin duda es un elemento central en todo ese proceso de independencia. Pero hay otros elementos muy importantes que son la cuestión étnica y digamos, el modelo de autonomía o de independencia que vamos a adoptar. Eso es en relación a lo que fue expuesto aquí. Lo que quería decir también es de que hay un comercio muy grande en el periodo colonial y La Paz es un centro de comercio. Hay mucho estudio respecto a eso como un centro de acopio digamos, de una producción ecológica. O sea, estamos hablando de los cultivos andinos. Mientras que Cochabamba aporta no solo con el maíz o la harina de maíz, sino un elemento esencial en la vida social del Alto Perú, que es la chicha. Así como la coca, la chicha es producida en los valles de Cochabamba. Muchas gracias. Marcelo Zabalaga. Marcelo, tu pregunta, por favor. Bueno, creo que este es un tema medular para la historia de Bolivia, el que se está tocando hoy día. Pero sería bueno añadir elementos de otros autores que descubren nuevas facetas del proceso independentista boliviano. Uno de ellos es Jorge Sanginés. Jorge Sanginés, que ha escrito sobre la independencia y la hace luchar a nuestra heroína Juana Zurduy de Padilla, conversando conmigo me dijo, este es un país que eran 102 republiquetas, no había ejército boliviano, había 102 líderes guerrilleros, y cada uno combatió en una parcela del territorio boliviano, y cuando explicaba Rosario y también Miguel, de los diversos intereses de nuestras regiones, no había un solo interés. Aquí era la harina, más allá el tocuyo, más allá el comercio. Y la
la corona no entendió que este conjunto territorial, que además se ventilaba con el mar, porque no hacía a través del mar, sino a través de las carreteras rurales, es decir, los pasos por los Andes, que comerciaban y llevaban cosas. Entonces la gente boliviana, cuando se decide que solo comercialicemos con Buenos Aires, le parece un absurdo, porque nosotros queríamos comercializar con todo el mundo. Unos más con Lima, otros más con Chile, unos más con Buenos Aires, tal vez. Entonces era un absurdo las normas que nos van dictando desde la corona, más la expoliación a través de los impuestos alcabalas. Entonces, en los diferentes lugares bolivianos por donde transitan los arrieros, se va conociendo que todos los bolivianos estábamos siendo explotados por un conjunto de circunstancias antieconómicas para las familias bolivianas. Y es por eso que en diferentes lugares surgen comandantes guerrilleros que quieren luchar más o menos por lo mismo. Liberémonos del yugo de esta corona que no nos permite acumular y tenemos de muchas dificultades para desarrollarnos por las malas normas de la corona. A pesar de que algunos al comienzo dicen queremos ser fieles al rey y todo esto, pero al final la lucha boliviana son estas 102 guerrillas que seguramente en contacto nos damos cuenta que teníamos que ir adelante para liberarnos de un yugo que le hacía mal a la familia boliviana y en su recorrer económico, social, lo que fuera. Entonces creo que indagar un poco sobre los descubrimientos de Jorge Sanginés puede ayudar para entender cómo se configuró la lucha boliviana por la independencia. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Breve pregunta, Rosario. Claro, claro. Muy interesante. En su exposición, Rosario mencionó, me llamó mucho la atención, que vio que se compraba tucuyo cochabambino en Santa Fe, me imagino en Santa Fe de Bogotá. No, en Santa Fe, no, Argentina. En Argentina. Ah, ya. ¿No? Ok, ya, eso me confundía, pero igual creo que es pertinente la pregunta. Esta prohibición de comercio entre virreinatos realmente era muy difícil de controlar, ¿cierto? O sea, había mucho contrabando y se vulneraba esa prohibición y esa era gran parte del yugo. Esa es mi pregunta. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo que pasa es, por eso han creado con las reformas borbónicas las aduanas. La aduana de Cochabamba fue creada en ese momento, la aduana de Arequipa, de La Paz, para encarecer los productos, poner trabas, o sea, eran trabas que ponían, ¿no es cierto? Y fracturar, ¿no es cierto?, el comercio tan importante que había entre el Alto y Bajo Perú. Y eso fue realmente, yo creo que generó un impacto negativo muy grande para todos los, o sea, tanto para el Bajo como el Alto Perú. En realidad, el Tupacatari, ¿no es cierto?, de alguna manera su rebelión y todo eso reflejaba y eso, ahí es interesante justamente lo que dice Roberto. ¿Cuáles eran los intereses? ¿En qué espacio estaba Tupac Katari? ¿No? O sea, yo no conozco, yo no sé. O sea, no es solamente un tipo que dice, no, o sea, vamos contra. ¿Por qué iba contra eso? Porque le afectaba a él y a la gente a que él representaba, por supuesto, ¿no es cierto? Y cuando habla hace un momentito, Walter, creo, respecto al tema étnico, es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, yo no quiero ser indio, yo prefiero ser mestizo porque así no pago impuestos. Entonces, nuevamente es el tema económico, ¿no es verdad? O sea, el tema étnico está totalmente ligado al tema económico. Yo quiero ser solo mestizo y es por eso que los españoles querían meter los mestizos dentro de la lista de los tributarios, pero es un tema económico al fin, para no pagar impuestos, ¿no es cierto? Por su caso es don Juan VI, el rey de Portugal que viene con su corte al Brasil, y su hijo es don Pedro, que es el primer emperador de Brasil, sí, ¿ya? Gracias. Gracias, Rosario. Bueno, Roberto, creo que ha estado muy interesante. Cerramos ahora. Adelante, por favor, Roberto. En realidad ya hemos concluido el trabajo. Quiero agradecer enormemente a Miguel Roca y a Rosario Enríquez por haber
aportado a este debate, haber contribuido a ilustrarnos mucho en un tema que celebramos cada año con gran rigurosidad y con gran civismo, pero del que realmente conocemos poquísimo todavía. Y creo que ojalá podamos contribuir a un mayor conocimiento de estos temas. De hecho, al reivindicar la figura de Marcos Escudero en este grupo, tratamos de hacerlo porque Marcos Escudero fue uno de los cochabambinos que participó en las luchas de 1810, terminó siendo diputado en 1825 y fundando la universidad en 1831 y siendo cancelario de esa universidad también. Así que una figura que nos compromete mucho con la época que ustedes nos han ayudado a comprender mejor. Muchas gracias otra vez a todos ustedes.